pues hoy empezamos algo que es importantísimo, que es el sistema en las organizaciones. Los sistemas de información siempre han existido en las organizaciones. Levante la mano quien ha revisado las calificaciones en el día de ayer. Ah, pues sí. Ahí está Luis Fernando, que levantó la mano. Ah, ok. Helen. Bueno, ahí van revisando. Siempre, cualquier duda, acuérdense que dentro del campus está un foro de consultas, ¿verdad? Ahí pueden hacerla todos y todas, porque es mucho más fácil. De repente la duda suya es duda de los demás, ¿verdad? Entonces sí han estado revisando. Me imagino que van a esperar que terminen los exámenes, porque hasta el fin de semana terminan unos que otros exámenes. Pero bueno, tengan en mente que el 18 de marzo es el segundo parcial. Y la otra cosa que necesito que tengan en mente también es que el grupo expone, tiene que tener el video listo, ¿verdad? Bueno, la información, por lo menos al equipo 1, debería de tener ya la información para el viernes, para podérsela revisar, porque ellos el lunes tienen que desarrollar el tema, ¿verdad? El tema es sistemas de información. Ahora bien, ¿verdad? Si el grupo no estuviera listo para el lunes, entonces yo desarrollo el tema, pero se pierden los puntos. Es igual para los demás grupos. Si los demás grupos, por ejemplo, el grupo que continúa después de sistemas operativos es el grupo de, a ver, el equipo 2, ¿qué tema les tocó? A ver. Redes había dicho. Redes. Entonces, si tampoco está listo para redes, entonces yo desarrollo redes. Entonces, ustedes tienen que desarrollar los temas para los días que se han establecido dentro del calendario de actividades. La otra cosa que les iba a mencionar los coordinadores, fíjense que de tanta desinfección de mi celular se me arruinó antes de avanzar. Entonces, por esta semana, pues no he tenido chance de salir, porque tengo que ir a que me restablezcan el chip y a comprar un dispositivo. Entonces, cualquier cosa, comuníquense conmigo por correo, por favor, ¿verdad? Porque se desinfectó demasiado, creo. Entonces se me arruinó. Pero bueno, ni modo, es una cosa ahí. Entonces, arrancamos con una imagen. Vean ustedes qué dice ahí. Te voy a enviar a un seminario para aprender a ser productivo y trabajar más. Miren al hombre, tiene 3 computadoras enfrente, ¿verdad? Y le dice a la señora, te voy a enviar a un seminario para aprender a ser más productivo y trabajar más, ¿verdad? Eso implica también que generalmente los informáticos somos personas, o nos volvemos personas organizadas, en el sentido de dentro de la computadora, ¿verdad? Nosotros somos muy organizados en eso. Cuando vamos a una empresa, ¿verdad? Uno tiene que ser organizado en cómo almacena la información. Pero también ahora son temas de seguridad informática, son temas del cuidado de los datos, ¿verdad? Son temas de organización dentro de las computadoras. Y una de las reglas, pues, es la política de escritorio limpio, le decimos, ¿verdad? ¿Qué es política de escritorio limpio? Es la primera regla del tema de seguridad. Usted no está hablando del escritorio físico, como les dicen sus padres, mira, yo no sé cómo podés estudiar en ese relajo, ¿verdad? Estamos hablando dentro del computador. Dentro del computador, pues, lo mínimo que pueda tenerse y las aplicaciones comunes que se puedan tener se guardan ahí en el escritorio. Pero todo lo demás
que son aplicaciones y todas esas cosas tienen que estar de manera organizada. Eso es lo que nos ayuda, todo eso de los sistemas de información. Los sistemas de información son, ¿se acuerdan que vimos nosotros en software cuáles eran los tipos de sistemas de información? Los tipos de software, perdón. Miramos que eran software de aplicación, entonces donde está todo Excel, Word, Upload, ¿verdad? Y todas las aplicaciones que nosotros podamos utilizar. En las organizaciones, pues, usted no solo tiene esas aplicaciones de Excel, Word, o todo el Microsoft, si usted quiere, ¿verdad? En las organizaciones usted tiene los sistemas de información, lo que nosotros le llamamos ERP. Ya vamos a ver nosotros, y creo que en alguno de los glosarios le pusimos que era ERP. Pero bueno, lo vamos a ver. Estos sistemas de información los que manejan es la operatividad de toda la organización. Y cuando ustedes ahora actualmente llegan a las empresas, ya están hechos. Antes no, ¿verdad? Antes nosotros íbamos a desarrollar todo desde cero. Actualmente no. Actualmente ustedes van a encontrar los sistemas de información ahí ya hechos. ¿Qué es el objetivo de ustedes? Pues de repente pasar eso a otra plataforma porque el tiempo ha cambiado, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos sistemas de información, me refiero a la historia, se hacían sistemas de información primero monousuarios, ¿verdad? Que cada persona utilizaba su sistema, sus datos estaban dentro de su computador y después el informático se encargaba de juntar esos datos, ¿verdad? Y de poner a disponibilidad de todos esa información junta, ¿verdad? Después vinieron las redes, empezaron a hacerse sistemas, no solo para una computadora, sino para que esos sistemas de información fueran utilizados por varias personas conectadas en una red, ¿verdad? Después nace la teoría aquella de teoría cliente-servidor, que es un servidor, una computadora, como mirábamos nosotros en los materiales, full extras, o sea, que tiene 4 discos duros, que pueden tener 4 procesadores de doble núcleo, de diferente cantidad de hilos, ¿verdad? Entonces, ya empezamos nosotros a hacer aplicaciones para guardarlas en el servidor, ¿verdad? Y que accedieran a ellas a través de una terminal. Y ahora, señores, ¿qué está de moda? Pues subir esas aplicaciones a la nube y que todos se conecten. Ya no tenemos un servidor en una empresa, sino que alquilamos, ¿verdad? Un espacio de almacenamiento a una organización que tiene un montón de servidores y que se dedica a eso. Y nosotros ponemos nuestras aplicaciones y nuestros datos ahí, ¿verdad? Cuidando que esa empresa pues tenga todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Y que ellos estén actualizando la tecnología. Eso es lo que se está haciendo ahorita y a eso van. Ahorita todavía hay muchas empresas que tienen sus sistemas de información dentro, ¿verdad? De la empresa, con servidores. Pero hay otras ya, empresas modernas que sus aplicaciones funcionan en la nube. Y ahí hay un montón de temas de sistemas operativos, de seguridad, de redes que le corresponden y le competen a la empresa que lo administra. Pero también a la empresa le compete, ¿verdad? Tener personal preparado para cuidar esos datos, ¿verdad? Y bueno, empiezan un montón de temas. La otra cosa que también actualmente ustedes van a enfrentar es el desarrollo de esas aplicaciones móviles livianas, ¿verdad? Que puedan absorber esa cantidad de datos para después ser interpretados, será en esas aplicaciones, ya sea dentro de la empresa o en la nube, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que ustedes tienen. Toda esa tecnología ha venido cambiando. Y eso es parte de los sistemas de información. Entonces, ¿de dónde empieza la teoría de sistemas de información? Uy, hombre, eso es más viejo que todos nosotros juntos. ¿Por qué? Porque la gente, desde el momento en que empezó a contar, a hacer el trueque, ya utilizaba los inicios de esas aplicaciones, ¿verdad? Desde aquellos momentos en que empezaron a contar,
desde que después apareció el dinero. Los sistemas de información existen de toda la vida. Ahora, nosotros le incluimos la tecnología como herramienta. ¿Para qué? Para tener datos de forma más rápida, información, perdón, de forma más rápida, para obtener información fidedigna, ¿verdad? Mejor presentada, con gráficos, resumida, con tablas, con cuadros, para tener eso. ¿Y para qué ocupamos nosotros toda esa información, señores? Pues lo ocupan todos los directivos para el proceso de toma de decisiones y que la operatividad de la empresa sea lo mejor. Señores, esa es nuestra especialidad, ¿verdad? Ese es lo que nos ha dado ventaja ante los otros profesionales dentro de la informática. El hecho que nosotros estamos bajo la sombrilla de la Facultad de Ciencias Económicas y sabemos de contabilidad, sabemos los principios de economía, que los principios de economía no lo vean como ese montón de fórmulas que les enseñan, sino que en la economía le enseña a uno a optimizar los recursos. Y los de la Universidad Nacional sabemos bien eso. Y eso es lo que nos diferencia de otros profesionales. Fíjense, esa garra de tomar decisiones y eso de que, pues si nos va bien, macanudo, ¿verdad? Nosotros somos los responsables y si nos va mal también somos los responsables. Entonces, a eso es que nos dedicamos. Esta es una de las fortalezas de la carrera de informática. Ese montón de clases que ustedes le dicen a la gente que quite. Es igual que los ingenieros. Los ingenieros llevan diferentes matemáticas, ¿verdad? Que las nuestras. Y ustedes lo saben. Entonces, y hay muchas personas que de repente están en ingeniería de informática y como que no les agrada mucho el tema de la matemática. Miren, la matemática es la base de la informática. Y tanto allá como acá, ¿verdad? Se necesita ese fundamento. Pero también allá se necesita de manera más, ¿qué les diré? Más profunda, más extensa, ¿será? Pero recuerden, ambos profesionales en algún momento convergen, ¿verdad? Y eso sí le voy a pedir hoy. En el campus, me voy a asegurar que lo veamos. No sé si alguien tiene abierto el campus, porque a mí se me cierra cada rato. Solo voy a asegurarme que están viendo. Hay un artículo que le dice a usted y que lo vamos a discutir en una de las próximas clases. Le dice a usted, permítanme, es que aquí está como medio lento el campus. Pero le dice a usted el ejercicio profesional de un ingeniero en sistemas y el ejercicio profesional de un licenciado en informática. No quiere decir, ¿verdad?, que la otra persona gana más que uno, porque no se trata de eso, ¿verdad? Eso yo creo que se trata ya de su vida y de su ejercicio profesional afuera, ¿verdad? Pero no quiere decir que el ingeniero gana más que el licenciado en informática. Hay en ambos sentidos. Hay ingenieros que ganan más, hay licenciados en informática que ganan más, ¿verdad? La mayoría de los licenciados en informática tienen el perfil de gerencia porque están bajo la sombría de la Facultad de Ciencias Económicas, pero no quiere decir que los ingenieros también no hayan ocupado esa posición, ¿verdad? Ustedes, como les digo, en la clase de introducción pues fíjense que no carga el campus, algo pasa. Pero bueno, en la clase de introducción es donde ustedes se van a dar cuenta si están en la carrera que ustedes aman y han seleccionado, ya sea una o la otra, ¿verdad? Es usted el que se va a dar cuenta, el que usted es el que va a abrazar su profesión. Entonces, es una decisión personal y propia, ¿verdad? Que yo le puedo decir, si alguien me puede decir, no, si medicina es la mejor carrera del mundo, ¿verdad? Pero, bueno, eso, o me puede decir, derecho es la mejor carrera del mundo. Pero bueno, no, parece que tenemos problemas en el campus. Bueno, sigamos con lo nuestro y después, pues ustedes lo buscan. Es un artículo
que a ustedes les dice, y realmente somos profesionales muy ligados, ¿verdad? No es que, como les digo, uno sea mejor que otro. Es como que me diga usted, el pobre es mejor que el rico. Y entonces hacemos aquella analogía, ¿verdad? Cuando decimos los pobres allá en la vida rural, ¿verdad? Y empiezan, yo no sé si ustedes han escuchado aquello que hay que ver quién es el rico. Porque yo aquí, por ejemplo, con esta pandemia, yo solo tengo cemento gris por todos lados, ¿verdad? Los que viven allá en el área rural tienen toda la naturaleza. Ahora nos preguntamos quién está mejor, ¿verdad? Entonces, ahí es todo un dilema, pero bueno, ok. En base a eso, los sistemas de información, se me pasó. Después les digo lo del, porque no pude entrar al campo, parece que hay algún error ahí, me da error. Y vemos en los enlaces de comunicación y base de datos, permiten el acceso a recursos de información que están más allá de la inmediatez física, sobrepasando las limitaciones geográficas, ¿verdad? Y ustedes pueden estar con aplicaciones que la vendieron allá en Estados Unidos y están allá en servidores en Palo Alto, California, por ejemplo, que es un lugar donde mucha gente tiene esos servicios de la nube. Las computadoras permiten la utilización de masas de información, bueno, sería de masas de datos, ¿verdad? Que producen información y que no eran concebibles hasta hace algunos años. Pero no solo basta la disponibilidad de la cantidad de datos e información, se trata de contar con esa información de calidad, ¿verdad? Que nos ayude al proceso de toma de decisiones. Los sistemas de información basados en computadoras no solo son capaces de suministrarnos información de calidad y oportuna, sino que también pueden respaldar la toma de decisiones, que eso es el fin último, ¿verdad? Que nosotros ocupamos, tomar la decisión. Y tomar la decisión, pues, con la información que se tiene. Para eso nosotros tenemos que saber qué es un dato. Un dato se refiere a una descripción básica de cosas, acontecimientos, actividades y transacciones que se registran, se clasifican, se almacenan, se organizan de acuerdo con algún significado, ¿verdad? Los elementos datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, figuras, sonidos e imágenes. Entonces, ustedes ven, este es nuestro cerebro, ¿verdad? Y a nuestro cerebro, pues, va llegando datos, pero ¿quién nos relaciona? Pues el cerebro, ¿verdad? Entonces, lo primero que ve usted, de repente, abre la puerta y ve a su hermana llegar, ¿verdad? Entonces, la imagen de su hermana ya es un dato. Ahora, si ve a un desconocido ahí en la puerta, usted se figura otras cosas. Entonces, vemos que cada uno de los elementos, pues es un dato, ya sea una imagen, ya sea un número, un papel que se encontró usted por ahí en la calle, ¿verdad? Y tiene un número. Ese es un dato, aunque va a tener que andar buscando los demás, porque de repente puede ser un número de teléfono, puede ser un número de identidad, puede ser algún número de seguro, puede ser algún dato, una cantidad que puse por ahí y lo boté. Los datos aislados no nos dicen nada, ¿verdad? Ahora, los datos relacionados sí nos dan información, ¿verdad? Eso sí nos da y nos produce información. ¿Hasta ahí cómo vamos? Cualquier cosa, ustedes levantan la mano. Algunas de las operaciones que pueden ser realizadas con los datos independientemente del medio usado para hacerlo son, ¿verdad? Yo puedo captar los datos, la opción o la acción de registrar. Y ustedes lo han vivido cuando entran a la universidad y lo hacen en línea, creo, el registro de que su nombre, de dónde vive, el teléfono, de qué colegio viene, y después los hacen llevar esos papeles físicamente a la universidad, ¿verdad? Ahí es, cada uno de esos formularios lo que hace es captar los datos. Y esos datos son verificados, son validados. En el momento en que usted pone su número de identidad, ponga un número de identidad 9999, lo primero que le dice, esa identidad no existe, ¿verdad? Ese número de identidad es erróneo, no se lo acepto. Entonces, eso es validarlo. Después, los datos se pueden clasificar.
se separan en categorías y ahí les da el ejemplo. Yo puedo separar de un aula todos los estudiantes que son hombres y todos los estudiantes que son mujeres. O como los tengo separados a ustedes, que los tengo separados por equipos, ¿verdad? Entonces, todos los estudiantes que pertenecen al equipo 1 y al equipo 2, podemos ordenarlos, ¿verdad? Colocar una secuencia específica para ordenarlos de manera alfabética o de mayor a menor, ¿verdad? Ese es ordenar. Podemos resumirlos. ¿Cómo se resumen? Pues se resumen a través de tablas o de gráficos. A los gerentes, por ejemplo, les es más fácil estar viendo tablas comparativas o gráficos que presentarle todo el diario y toda la contabilidad, ¿verdad? O sea, ellos ven balances, ven cuadros comparativos, pueden ver la balanza de comprobación, pero ir a presentarles un libro de partidas y de mayores es al menos que el gerente note ahí una cantidad que no le concuerda, entonces él va y pide revisar esos detalles, pero si no, no. Puede calcular, hacer operaciones aritméticas y lógicas con esos datos, puede almacenarlos y los almacenamos pues dentro de la herramienta que es la computadora o como le quieran, pueden almacenarse en la nube, que al fin y al cabo también almacenamiento en la nube es utilizar internet, llegar a un lugar y que se guarde en una computadora. Pueden distribuirse, esos son los datos que esos pueden hacer. ¿Y qué es la información ahora? Entonces, a mí me llegan todos esos datos y yo lo que hago es organizarlos, ¿verdad? Corresponde a los datos que se han sido organizados de modo que tengan un significado y valor para el receptor. Este interpreta el significado y obtiene conclusiones e implicaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros procesamos esos datos, los relacionamos, los clasificamos, los ordenamos y después eso procesado pues se produce en lo que ocupamos para tomar las decisiones y eso es en la información. Entonces, datos e información son cosas diferentes. Los datos son la materia prima y la información son los datos procesados, ¿verdad? Así como que dando una conclusión. Los datos son, como nosotros estamos utilizando la teoría de sistemas de información como herramienta, ahí se me cayó mi mouse, estamos utilizando como herramienta para obtener, ¿verdad? Esa información, entonces, de forma fidedigna, segura, más rápida, gráfica, con imágenes, sonidos, ¿verdad? Entonces, todo eso se almacena dentro de las computadoras. Y ahí es donde entra y está relacionado todo esto de la teoría de sistemas de información con lo de las bases de datos, ¿verdad? Cosas que son teorías aparte, pero que al final nosotros las utilizamos y las relacionamos. Relacionado a esto también está todo lo de la codificación de sistemas, o sea, los lenguajes de programación. Y también está relacionado, es que de un sistema de información, imagínense, depende, ¿verdad? Base de datos, depende de la plataforma en que nosotros estemos desarrollando nuestras aplicaciones, ¿verdad? Que si vamos a utilizar redes, que si vamos a utilizar la nube, que si vamos a utilizar los sistemas operativos, que si va a ser Linux, que si va a ser Windows, que si va... alrededor de eso también, pues ahí ya mencionamos el asunto de las redes, ¿verdad? Plataforma. Entonces, los sistemas de información por eso son una cosa bastante importante, porque al momento de desarrollarlos nosotros tenemos un montón de cosas alrededor, ¿verdad? Los servidores, la virtualización, todo esto depende de cómo desarrollemos nosotros esos sistemas de información, ¿verdad? Y para eso, alrededor, por eso es que ustedes llevan todas esas clases que dicen sistemas operativos, la otra que dice base de datos, la otra que dice redes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo va alrededor de los sistemas de información, que es el hecho que nosotros vamos a desarrollar, a gestionar, a mantener dentro de las empresas. La característica de la información son tres: la dimensión de tiempo. Toda información tiene que estar disponible y actualizada
De nada me sirve a mí, ¿verdad? Tener una información desactualizada. Ahorita, ¿quién, verdad, qué le va a decir? Pues no es noticia. Si alguien viene y le dice, mira, el hombre llegó a la luna. Oye, óigame, si son nosotros ya días, lo sabemos. Entonces, ahorita hace como que una semana creo que empezó, llegó un dispositivo a Marte y empezó a generar fotos de Marte. Uy, oigan, ahí en las redes ha estado, pero calientito ese tema. Entonces, eso es información actualizada, disponible y actualizada. Dimensión de contenido, sin errores, relevante, completa y no parcial, concisa y mostrar desempeños, ¿verdad? Entonces, no, de nada me sirve cuando a ustedes, por ejemplo, les dejaba yo el ensayo de que era el Valle de Silicón, como le dicen algunos, ¿verdad? Y me escribían, bueno, que está en tal lado, que es, entonces, eso es información, pero de repente alguien me mencionó allá, que Estados Unidos, que se asoció con SpaceX, y eso que tiene que ver con el Valle de Silicón, nada. Entonces, el contenido, eso es importante. La dimensión de forma, mostrarla en forma sencilla, comprensible, detallada, resumida, con gráficos, tablas y listas. Y eso también depende de nosotros, señores, porque ahí está el otra área que nosotros también trabajamos, que es la de arquitectos de software, ¿verdad? El arquitecto de software es el que diseña cómo queda un sistema de información desde sus colores, desde sus opciones, ¿verdad? Se alía con los administradores de base de datos para diseñar todas esas bases de datos y la información se organice y se guarde de manera correcta, ¿verdad? Ok. Los sistemas, conjunto de elementos que interactúan entre sí con un objetivo común, ¿verdad? Ese es un sistema de información. Ese sistema tiene un conjunto de elementos, la gente, las máquinas, los procedimientos, los documentos, los datos y cualquier otra entidad, los cuales interactúan entre ellos mismos y entre ellos y su medio con la finalidad de alcanzar un objetivo. Entonces, todas esas personas, ¿verdad? Unidas en una empresa, en una organización, ¿verdad? ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo o una meta, por eso es que está ese carro ahí. Eso es un sistema de información, todos estamos enfocados a eso. Todas las personas ponen una empresa, pues para, primero, se realizan como personas, obtienen empleo y obtienen ingresos para vivir, ¿verdad? Para eso se hace. Y todos los que trabajamos con esa persona, aunque él es el dueño, como dicen, él es el, ¿verdad? Todos vamos en conjunto con esa meta, porque si al muchacho le va mejor, si a la muchacha que puso la empresa le va mejor, yo voy a tener trabajo, yo voy a tener siempre empleo, ¿verdad? Entonces, todos vamos caminando para el mismo objetivo. Ahora, a veces hay personas que no comprenden eso. Hay personas que, no, sí, miren, uno trabaja en una empresa, señores, para tener, si tenemos empleo, pues para tener empleo y de eso vivir, ¿verdad? El empresario también tiene que tomar en cuenta eso, que el empleado está siguiendo sus objetivos y hay que cuidarlo, pero en algunos no pasa eso. Pero bueno, entonces una compañía, por ejemplo, posee componentes de todo. Empezamos con los componentes, bueno, de la administración, de ventas, de las estrategias mercadológicas, de producción, ¿verdad? De investigación, de distribución, de contabilidad. Todos esos componentes trabajan juntos, pero esos componentes son llevados por personas, ¿verdad? Que benefician tanto a sus empleados como a los accionistas, a todos. Ahí empieza y crece algo que es muy importante y es las actividades de los sistemas de información. Y se nos dice esta imagen, que es el control de la entrada, ¿verdad? Y aquí les dice, bueno, fresas, y miren la imagen, ¿verdad? Fresas de buena calidad, ¿verdad?
que si lo ocupo para hacer jalea tienen que estar maduras pero no podridas, por decir algo. Entonces hay un control en la entrada. Las escogen, las seleccionan. Después hay un proceso en ese proceso, pues es el procesamiento. En este caso, pues van a ser fresas las trituran. Hay una herramienta ahí que ayuda a triturar eso. ¿Y qué es? Bueno, sale. Aquí lo que fabrican es jalea de fresas, pero también hay un control de salida. Alguien la tiene que probar, ¿verdad? Hay quien tiene que ver la calidad. Entonces, y sale la jalea de fresa, ¿para quién? Para el público en general, ¿verdad? Todos estos sistemas de información así trabajan, toditos, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema de información procesa datos. Estos son los datos de entrada. Hace el procesamiento a través del CPU, que ya nosotros lo vimos. Y lo que obtiene es información organizada, ¿verdad? Que tiene sentido, que yo voy a poder tomar una decisión. Entonces, los sistemas de información están compuestos por elementos que se relacionan entre sí dentro de una organización. Primero es procesar las entradas, mantener archivos de datos, producir información y apoyar las actividades de la empresa. Eso es en forma general, pero al fin y al cabo también tienen sus elementos, los sistemas de información. Y uno de los elementos es toda la plataforma física, o sea, el equipo computacional, que en aquel entonces, en la historia, solo era una computadora y la persona. Actualmente no, señores, ¿verdad? El equipo físico, uy, hombre, incluyen internet ahí, ¿verdad? Y todos los servicios que después vamos a ver, que es en la tercera clase, es el tercer tema que van a desarrollar sus compañeros. El equipo computacional constituye la plataforma física necesaria para que el sistema de información deba funcionar o pueda funcionar, ¿verdad? Y eso no solo se refiere a una computadora, señores. Se refiere al servicio del proveedor de Internet. Se refiere al equipo que yo tenga. Se refiere a que si escogí la nube o no escogí la nube, ¿verdad? Se refiere al sistema de información que seleccioné. Se refiere al motor de base de datos que he seleccionado. Se refiere a todos los equipos que estoy utilizando yo para conectarme. Que si la marca es Linksys, que si la marca es Pingüino, que si la marca... Todas esas cosas es el equipo computacional, ¿verdad? Ahora no solo se le puede llamar hardware a la computadora que tenemos enfrente y que tiene teclado, no, señores, ¿verdad? Hay tantos dispositivos ahora y como les digo, también el equipo que se ocupa para las comunicaciones, que eso nos lo va a dar el equipo de redes cuando nos explique. El recurso humano que interactúa con el sistema de información, pues son personas que utilizan el sistema, los que alimentan los datos, ¿verdad? Y por ahí hay un dicho que dice basura entra, basura sale. Por eso es que está el proceso de validación, pero la persona también, la persona misma en realizar el mejor trabajo que pueda, ¿verdad? Eso es lo que vale. Y eso es lo que todos y cada uno, ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, pues estamos haciendo en estos momentos con el asunto de la pandemia, educándonos. A eso me refiero también, porque es bueno hacerles conciencia, miren, desvirtuar o desameritar la educación virtual no es nada bueno. En estos momentos no es nada bueno. La educación depende tanto del docente como del alumno, como de los padres de familia, como de la institución, ¿verdad? Entonces, ambos actores tenemos que trabajar en conjunto y relacionados, pues para hacer nuestro mejor trabajo. Y eso es lo que tratamos de hacer nuestro mejor trabajo, ¿verdad? Desde nuestro espacio, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, los que dirigen la universidad, pues como institución, las autoridades, ¿verdad? Se clasifican en usuarios finales, especialistas. Y ahora la clasificación es bien grande, ¿verdad? Todos los que manejamos la informática, pues manejamos todas estas herramientas bien. Pero vaya, por ejemplo, váyanse a la educación media.
¿verdad? Cuando habían maestros que todavía no manejaban estas herramientas. Para ellos ha sido difícil, pero han hecho bastantes esfuerzos y hay unos que inclusive hasta de manera física han hecho materiales y mandado sus materiales a los estudiantes. Entonces, vean ustedes, es todo un proceso. ¿Que hay problemas? Sí, como en todo hay problemas, ¿verdad? No hay cosas donde no hayan problemas. Y la meta, pues, es superarlo, pero superarlo juntos, ¿verdad? Se clasifican en usuarios finales, especialistas, ¿verdad? Pero ahí esa clasificación, pues, dependerá también del libro. Porque, como les digo, en informática, bueno, un usuario que es el que utiliza el sistema de información, pues es un usuario que utiliza el sistema de información para ingresar datos, para los procesa la herramienta, pues, y ellos obtienen información a través de impresoras, a través de envíos de correo, a través de pantallas, ¿verdad? Pero los usuarios en informática, sí habemos usuarios de diferente, y empezamos nosotros a hablar de los arquitectos de software, que son los que desarrollan las aplicaciones y que son los analistas. Hablamos de los programadores o desarrolladores, hablamos del personal de redes, hablamos del personal de operador, que opera los sistemas operativos y instala las plataformas, da mantenimiento y soporte. Hablamos del personal, bueno, de inteligencia de negocios, que eso es otra, o de analista de datos, que esa es otra rama, o diseñador gráfico, o, bueno, administrador de base de datos, que ya lo dijimos, administrador de redes, el mismo gerente de cómputo, todos esos son los usuarios que van dentro de un departamento de cómputo, y para lo cual nuestro perfil ha sido desarrollado, administrar ese departamento de cómputo, ¿verdad? También otro elemento es en los programas, el software, las aplicaciones, ¿verdad? Que son el componente lógico que nosotros desarrollamos, los humanos los desarrollan, los usuarios, los programadores, prácticamente quien lo diseña es el arquitecto de software y quien lo ejecuta ese diseño es el programador, conjuntamente con el arquitecto de software. Las rutinas e instrucciones que conforman el sistema de información, las telecomunicaciones, que básicamente es el software y el hardware que facilita la transmisión del texto, los datos, las imágenes, la voz, etc. Por eso ahí están esas computadoras que ustedes están viendo que hay una comunicación, una red, ¿verdad?, entre ellas. Los procedimientos que incluyen las políticas y reglas de operación del negocio, ¿verdad?, tanto en la parte funcional del proceso como los mecanismos para hacer trabajar una aplicación en una empresa. También tienen que ver mucho las reglas, ¿verdad? Y no solo las reglas, fíjense, dentro de las empresas. Cuando nosotros desarrollamos un sistema de información, señores, hay que saber también de las leyes. Y, por ejemplo, si este año dictan que el impuesto sobre la renta sea aumentado, sea disminuido, el impuesto sobre la venta sea aumentado, sea disminuido, todo eso, ¿verdad? También esas políticas influyen dentro de mi sistema, del desarrollo de sistemas de información. Eso el gobierno está influyendo, ¿verdad? Un montón de cosas pueden influir. Ahorita ya vean ustedes cómo la pandemia ha influido, ¿verdad?, en los sistemas de información. Ya no tenemos sistemas de información que solo se manejan dentro de la empresa. Yo me puedo conectar desde mi casa. Entonces, todos esos procedimientos han sido influidos por un tema que, bueno, no sé si llamarlo natural, pero es una cosa que nos tiene trabajando desde casa, ¿verdad? Ok, los datos son unidades de información que son almacenadas, y les volvemos a decir, y generadas en el transcurrir de la labor de la empresa. Los datos son almacenados en las denominadas bases de datos o bases de datos de conocimiento. Y ahí también, fíjense, a pesar, aquí mencionamos el equipo, el recurso, mencionamos los programas, mencionamos las telecomunicaciones, pero yo creo que dentro de los programas de software también tenemos que mencionar todos los gestores de base de datos. Y cuando hablamos nosotros de gestores de base de datos, estamos hablando de gestores de base de datos como Oracle, de MariaDB, de SQL, de MySQL, de todos esos software, eso es software, ¿verdad?
Y ese software es software manejador de base de datos. Después vamos a verlo también con el tema de base de datos, que tiene mucha relación con esto de los sistemas de información. Entonces, nuevamente, los componentes de un sistema de información en su totalidad se componen por las actividades de los sistemas de información y por los elementos. Las actividades, ¿cuáles son? Entrada, proceso, salida, almacenamiento, retroalimentación. ¿Y cuáles son los elementos? Las personas, el hardware, el software, los datos, los procedimientos, las reglas, todo lo que vimos en esta pantalla. Si ¿tienen alguna duda hasta ahí? ¿Los estoy mareando? Por aquí escribió alguien. Todo claro. Todo claro. Todo claro, Lee. Esto, señores, es lo que a nosotros, bueno, a lo que a mí me ha dado empleo estos, ¿cuántos años tengo yo? Yo me gradué en el 91, pero trabajaba, no me empiezan a sacar la edad, oyeron, espérense. He trabajado yo era estudiante y trabajaba en informática, y eso es muy recomendable, que ustedes estén trabajando y busquen cuando ya van adentro de la carrera un empleo, ¿verdad? Porque le cambia la visión a uno, ¿verdad? De cómo se maneja todo, no es lo mismo. Además de que usted ya está ganando experiencia después para, ¿cómo se llama? Para ejercer su profesión. Hey, Johan, si consigue algo, entonces aquí nos reparte, ¿verdad? Bueno, los componentes de un sistema de información. Las ventajas. ¿Qué es una ventaja? Pues la utilización de un sistema de información computarizado trae ventajas. Entre esas ventajas está el control más efectivo de las actividades de la organización, la integración de diferentes áreas, todo está integrado dentro de la organización y es un proceso que nosotros, a medida vamos desarrollando las clases en la carrera y la práctica, pues nos ayuda mucho. La integración de nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia ayuda a incrementar la efectividad en la operación de las empresas, proporciona ventajas competitivas ante los demás y el valor agregado. Miren, no es lo mismo ir a una empresa donde no tienen nada de computadoras y empieza usted a ir a una empresa moderna que ya maneja computadoras, usted prefiere ir al otro lado, se lo digo. Disponibilidad de mayor y mejor información para los usuarios en tiempo real, elimina la barrera de distancia, trabajando con un mismo sistema en puntos distantes, disminuye errores de tiempo, permite comparar resultados alcanzados con los objetivos programados con fines de evaluación y control, ¿verdad? Un montón de ventajas que trae, además de que trae imagen, prestigio, ¿verdad? Que eso también incluye dentro de las ventajas. Ahora, las desventajas de utilizar un sistema, siempre hay desventajas. El tiempo que pueda tomar su implementación, porque la tecnología, implementar sistemas de información con plataformas tecnológicas no es comida de trompudo, como dirían nuestros padres, ¿verdad? La resistencia al cambio de los usuarios, los problemas técnicos, si no se hace un estudio adecuado, como fallas de hardware o de software o funciones implementadas inadecuadamente para apoyar ciertas actividades de la organización. Hay siempre problemas técnicos y uno los supera y uno los investiga, y para eso también las empresas que le venden a usted también un programa de soporte, ¿verdad? Por si algo le va mal, pues usted a alguien va y pregunta, ¿verdad? Dígame. En ese aspecto también hay problemas de terceros, como los ataques de piratas informáticos. También, pero cuando ya está instalado. Pero cuando usted está diseñando un sistema de información, usted tiene que tomar en cuenta ese elemento de seguridad, ¿verdad? De eso se encarga también el arquitecto de software. Cuando usted escoge, ahora, miren, antes, hace como que unos 6 o 7 años, 5, 6, entre 5 y 10 años, digámoslo así, nosotros desarrollábamos las aplicaciones para que sean utilizadas dentro de las empresas, ¿verdad? Y se contrataba personal, nos contrataban a nosotros para desarrollar. Ahora hay empresas especializadas en eso. Y esas empresas especializadas con esa experiencia de desarrollo de sistemas de información, pues ya tienen ese componente de seguridad,
¿verdad? Y ya empezamos a desarrollar nosotros aplicaciones que la codificación está encriptada, por ejemplo, ¿verdad? Y que la seguridad depende de muchos factores, porque la seguridad no solo es física, también es lógica. Y ese es otro elemento que sí hay que incorporar aquí, ¿verdad? La seguridad de la información. Entonces, eso sí también puede considerarse una desventaja, ¿verdad? Todos esos términos que nosotros tenemos que utilizar para implementar. El hackeo existe, ¿verdad? Y nadie lo va a quitar. Siempre hay, y, bueno, nuestros países son, yo creo que aquí los más atacados son el área de la banca, ¿verdad? Pero nuestros países no son tan atacados como los países desarrollados. Ellos sí invierten más en seguridad que inclusive nosotros, en todo aspecto. Las actividades de un sistema de información, entonces, nuevamente, entrada, procesamiento, salida, almacenamiento, ¿verdad? Ahí dice, miren en rojo, todo protegido con actividad de seguridad del sistema. Entonces es otra actividad, otro elemento que hay que considerar aquí. En las actividades de los sistemas de información, almacenamiento, entrada, procesamiento, este azul donde dice sistema, medio ambiente, y ya les voy a explicar por qué el medio ambiente, la salida, hay un proceso de retroalimentación, un feedback, así le decimos nosotros feedback, y todo esto está protegido con la seguridad del sistema, ¿verdad? No solo la seguridad física, la seguridad lógica, no solo es aquella seguridad que uno pone la mano para acceder donde están las computadoras o donde está el centro de datos, o usa una tarjeta, o usa un password, un PIN, no, ¿verdad? Se trata de temas de seguridad que bueno, eso se lo vamos a dejar al equipo que nos va a exponer seguridad informática y que nos va a hablar un poco de todo eso. Entonces, las actividades de un sistema de información también tienen una frontera del sistema. Y esa frontera del sistema es que usted se encarga de los sistemas de información de su empresa, pero que también son afectados, ¿verdad? Son afectadas por otras identidades, entre ellas la que mencionó el compañero. Los hackers, ¿verdad? Son personas ajenas a la empresa y que quieren manipular sus datos y que cobran por ello. No sé si ustedes sean en Instagram, creo, que se da eso de personas que hackean su cuenta a los que tienen seguidores de grandes cantidades y después lo llaman y le escriben a usted para decirle, bueno, te regreso tu cuenta, pero págame $800, ¿verdad? Entonces, y eso es robo de identidad, ¿verdad? Porque los seguidores de esa persona pues están ajenos a ese asunto. Y se da, en las noticias ha salido. Ok, entonces, ese sistema tiene una frontera, pero también es afectado por el gobierno, es afectado por los desastres naturales, como esta pandemia, por ejemplo. Es afectado por todas esas cosas, ¿verdad? Por otras entidades. Entonces, el tema de seguridad es un tema, como dijo su compañero, que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Y también va relacionado, ahí, seguridad informática, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las actividades básicas, la entrada, cómo el sistema toma los datos, los captura, ahora los puede capturar, pues, a través de estaciones de trabajo, de signas magnéticas, de códigos, de barras, de unidades de discos, por voz, por teclado, por mouse, le llega por correo, ¿verdad? Todas esas cosas es la actividad básica. La de almacenamiento, pues, a través de esta actividad el sistema tiene la capacidad de recordar todos esos datos e información guardada, y eso lo hace a través de los dispositivos, de los discos magnéticos, discos duros, ¿verdad? Bueno, disquetes ya no debería de mencionarlos porque ya ni los usan, los discos compactos, los discos de alta capacidad, las memorias USB, la nube, ¿verdad? La nube que no está ahí, pero que también es parte del almacenamiento de datos y también ahora es parte del almacenamiento de las aplicaciones, porque nosotros lo que ahora actualmente hacemos es alquilar el uso de la aplicación, ¿verdad?
y de repente los datos los tengo en la empresa, o alquilar el uso de la aplicación y también alquilo espacio para los datos, ¿verdad? Pero ahí ya van incluidos un montón de temas de seguridad porque es bien difícil para las empresas soltar sus datos, ¿verdad? Es un poco complicado. El procesamiento de la información es la capacidad que tienen los sistemas de hacer cálculos de acuerdo a una secuencia de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. O también relacionarlos con lo otro que no hemos mencionado, pero que también está la Big Data o aquello que hacen con el asunto del Power BI y que nos están haciendo a nosotros en Internet. Miren, por ejemplo, yo la vez pasada estaba interesada en algo de Diunsa, ¿verdad? Vine y puse los datos de lo que ocupaba, por decir algo, una licuadora, ocupo la licuadora. Ahora cada vez que entro a Internet me sale ahí el anuncio de Diunsa. ¿Pero por qué? Porque ya me investigaron que alguna vez entré por ahí, ¿verdad? Porque me interesaba un artículo y ahora me lo ponen ahí por todos lados. Johan, dígame. Lick, cuando usted dice algo, o sea, así sin pensarlo, digamos, yo quiero una computadora o quiero un pegamento o cualquier cosa, ya le aparece lo que es en Facebook o en Google, ese producto que usted mencionó. Ah, bueno, pero no nos están escuchando. Vean ustedes, eso ha sido un debate allá en Estados Unidos. En Estados Unidos dice de la escucha que tienen. Pero bueno, si a eso nos pasa, de repente estamos hablando de música. Y yo vengo y les digo yo, miren, Cat Steven, a mí me encanta mucho la música de Cat Steven y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y va a Google usted y le pone música, lo primero que le sale ahí es Cat Stevens, ¿verdad? Entonces, sí, yo sí, a mí por más que me digan que no, sí, eso lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, le estudian su comportamiento. ¿Y para qué? Para ponerle esa publicidad ahí, ¿verdad? Dígame, Luis Fernando. Esos son datos, no es información, porque al final de cuentas, con nuestra información no hacen nada más que tenerla ahí, está cifrada de todos modos. En algunos casos, ¿verdad? Aquí, bueno, en Estados Unidos, como les digo, utilizan bastante esa seguridad. En China no digamos, ¿verdad? En China hay un montón de aplicaciones. De hecho, China no usa las mismas aplicaciones que nosotros utilizamos, ni siquiera para el asunto del WhatsApp, por ejemplo. Muchos se opusieron con esa alianza de WhatsApp y Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Que los datos empiezan a relacionarse. Si usted ve ahora en todas las redes, a usted le piden su número telefónico, de alguna manera se lo obtienen, ¿verdad? Si no es por un lado, es por el otro, pero se lo obtienen. Acuérdense, miren, las cámaras de las computadoras, yo he visto, por ejemplo, se pueden activar remotamente. Entonces, sí, son temas de seguridad que hay que considerar bastante y es un mundo aparte, ¿verdad? Como les digo, los informáticos no podemos ser todólogos. Nos gustaría, sí, pero no es lo mismo cuando yo estudié informática, ¿verdad? A estos momentos que nosotros estamos pasando. Cada área tiene su contenido, tiene su variación, tiene su desarrollo, tiene sus avances, tiene de todo y no podemos ser todólogos. Yo no me atrevo, ¿verdad? Yo tengo años y años de experiencia, pero a mí me preguntan y les digo yo no sé, ¿verdad? Yo investigo y ahí voy. Pero, ¿cómo se llama? El ser licenciado en informática, ingeniero en sistemas o matemático informático o se me volvió a caer el mouse, o cualquiera de esas profesiones es ahora bien demandante, ¿verdad? Pero para eso están las áreas y cada quien pues trabaja en el área que le compete, pues no es que todos hacemos de todo. Por eso están los administradores de base de datos y dentro de la administración de base de datos ahora también hay especialistas, ¿verdad? Y uno va formándose en el área que ahí caiga. Hay desarrolladores de sistemas que son los programadores, ¿verdad? Hay diferentes áreas, pero hay que saber un poco, ¿verdad? Porque usted trabaja de manera relacionada con esos profesionales,
¿verdad? El de desarrollo de sistemas trabaja muy al par con el arquitecto de software, con el administrador de base de datos, con el administrador de sistemas operativos. Entonces, todo está relacionado y usted tiene que conocer, no tanto como el administrador de base de datos, pero sí tiene que conocer, ¿verdad? Porque tienen que hablar el mismo idioma. Ahora, ¿quién es el experto? Aquel administrador de base de datos. ¿Me explico? Pero yo tengo que ser experta en el tema donde yo trabaje, que es el tema donde yo caiga.